Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmot's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk, as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it. Dispuesto a la ocasión, pero no está dispuesto a un cambio. No estaba dispuesto a un cambio. Si en cada partícula de voz se esconde un misterio que quiero descubrir. Si en cada partícula de voz se esconde un misterio que quiero descubrir. Continuamos con mucho más de Literature Fest 2022 en vivo y directo desde la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Recuerde que puede buscarnos a través de YouTube, en el canal de YouTube de Biblioteca Alemana Nicaragüense y también en Facebook, que nos estamos transmitiendo en estos momentos para todos ustedes, y conéctense y utilizando el hashtag Literature Fest 2022. Debemos de continuar diciéndole a ustedes de que estamos completamente en vivo y sobre todo que hemos tenido la oportunidad de iniciar este primer día de Literature Fest, este 17 de marzo del 2022. Son 3 días, mañana 18 también continuaremos con mucho más y el sábado 19 también estaremos culminando el Literature Fest 2022. Está en exhibición las obras literarias de uno de los representantes, ¿no?, de lo que estamos homenajeando en esta tarde, en este Literature Fest. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un nuevo libro, la presentación oficial desde la Biblioteca Alemana Nicaragüense, el libro Conticinio del escritor Justian García, quien va a estar moderando también Gabriel Almendares. Vamos a tener la oportunidad de conocer este nuevo libro que por acá lo tengo, Conticinio, poemas y narraciones. Así que vamos a tenerlo completamente en vivo para todos ustedes, esta presentación
oficial. Los libros de María López Vigil y también este nuevo libro van a estar disponibles en la Biblioteca Alemana Nicaragüense para que ustedes vengan a leerlo y disfrutar de estas obras literarias tan maravillosas de nuestros escritores nicaragüenses. Así que ya regresamos con más de esta presentación oficial del libro Conticinio de Yustian García. Ya volvemos. Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Un súper placer estar acá. Gracias nuevamente a la Biblioteca Alemana Nicaragüense, un pilar fundamental en promover la cultura de nuestro país. Y el día de hoy estamos en un momento especial, como decía anteriormente, la presentación, el nacimiento de un nuevo libro que tengo aquí en mis manos, Conticinio. Y acá a mi izquierda me acompaña el autor, Yustian García, que el día de hoy pues tenemos el honor de tenerlo acá, lo vamos a conocer un poco más y también vamos a conocer esta genial obra. Así que nuevamente gracias a todos y todas, a todos también los que nos están escuchando, viendo ahí a través de redes sociales, un enorme saludo, un genial abrazo también. Y para iniciar me gustaría decir una breve reacción de este libro, que es un libro extremadamente bello, es un libro que invita al silencio, pero que genera muchísimo ruido en el alma, muchísimo ruido a través de los sentimientos y las emociones. Así que un honor de estar acá y pues bienvenido, Yustian. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación que nos han extendido ustedes y más que todo agradecerles pues por este compartir del libro Conticinio. Súper, gracias, Yustian. Queremos conocerte un poquito más. Les adelanto que este joven poeta y escritor es de Estelí, del norte de Nicaragua. Lo primero que yo dije cuando empecé a leer el libro, ya conociendo ese pequeño detalle que era de Estelí, yo dije, en alguno de sus escritos tiene que mencionar el café, porque tiene que ser amante del café. Y efectivamente. Contanos un poquito acerca de vos, Yustian, por favor. De manera breve mencionaría pues que la idea de escribir no estaba coincidida en ningún momento, pero sí el hecho de querer leer, ¿no? Y creo que partir de la influencia, mi abuelo en su momento vendía periódicos y llevaba revistas y periódicos, entonces cuando él llegaba a desayunar por la mañana, yo aprovechaba y empezaba a ver los periódicos, las revistas, y ahí empecé a curiosear en el tema de querer conocer, de querer leer, y entonces ese fue mi punto de partida. Ya después de ello, al tiempo conocí al primer poeta de gran relevancia en Estelí, que es el poeta Leonel Rugama Rugama. Ahí con Leonel empecé a conocer la poesía comprometida nicaragüense, la poesía revolucionaria, las casas que eran llenas de humo, como Los Santos, poemas de gran contenido poético y revolucionario, pues que de una u otra manera marcaron también el sentido de querer profundizar un poco más no necesariamente en la construcción poética, sino más bien en adentrarnos en la lectura, adentrarnos en los múltiples facetas de la literatura nicaragüense, y ahí fuimos conociendo a otros grandes, pues también como Fernando Gordillo. Después tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el doctor, pintor y poeta y escritor Fernando Silva, que ahí, como diría pues, cortando la historia, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él,
él, no, él hizo un comentario en las par de veces que pudimos encontrarlo, y es que él decía, nunca hay que dejar de hacer 3 cosas: leer, escribir y platicar. Entonces, ese mensajito, esas 3 palabras, a mí se me guardaron, pues. Y por ende, pues, yo decidí, esas líneas, decidí guardarlas en este libro, como parte de una de las divisiones, de entrar a una parte poética y pasar a otra composición poética de otro contenido. Súper. Hay una historia que me contaste antes de este momento una anécdota que quiero que la conté para que todos la conozcan. Me comentaste que cuando conociste a Fernando Silva sucedió algo y luego otro poeta te dijo, por favor, deja de... Sí. Es que ahí es un poco penoso, pues, pero es válido. Nosotros teníamos la costumbre o la iniciativa de ir a visitar a escritores de trayectoria, pues, y que era un honor poder conversar con ellos. Lastimosamente, a los 2 primeros que fuimos a visitar, entre ellos Fernando Silva y después Chuno Blandón, un camarada ahí nos dice, Yutian, mira, es bueno que no visites a los poetas. ¿Por qué? Le digo yo. Vos llegás, los visitás y después se mueren. Entonces fue como un poco grosero, pues, ¿verdad? Pero al final también un poco chistoso. Eso, pues, así de manera como anécdota, pues. Súper, gracias por compartirlo. Y luego de ese momento, ¿qué dio la pauta para que vos iniciaras a escribir? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Mira, con el proceso de Conticinio tiene ciertas etapas. La primera de ellas es que empecé a recoger los escritos, empecé a darle forma, empecé a leerlos y darle algún sentido, alguna forma que tuviese algún significado, ¿verdad? Y en ello entonces empecé a ordenarlo. Cuando ya tenía cierta cantidad dije, bueno, es válido poder ordenarlos, mandarlos a que los revisen y darles un nombre a este parto. Entonces lo que hice fue que, bueno, tomé los primeros poemas y yo dije, este libro, bueno, es válido mencionarlo, a ver, pues, son tantos poemas, tienen esto, hay cantidad de poemas ya para decir que es un libro. Hay también una temática dentro del libro, entonces este libro también tiene una naturaleza muy propia, yo creo que tiene 3 elementos básicos y se va a llamar Trébol. Ahí fue la primera, pues Trébol. Entonces en su momento dije, bueno, es válido, vamos a hacerlo. Entonces yo digo, amigo mismo, Trébol es buen nombre, tirémoslo pues a ver cómo sale, pero previo a eso yo dije, no, mejor no, dejé el libro, eso abandoné el libro como quizás por un año, y al año siguiente lo volví a retomar ya el libro, lo volví a revisar, le volví a dar forma, le volví a agregar unos poemas, y después yo dije, estos son placeres que no se da a todo mundo, decía yo, ¿verdad? Estos placeres hay que disfrutarlos, y entonces dije, bueno, vamos a meter vamos a darle forma a esto. Y yo en ese momento dije, qué bastardo que se siente uno, ¿eh? Entonces ya ahí me salió un poema que fue uno de los primeros que acomodé ya en la nueva versión, y yo le puse placeres. Placeres. Todos caben como testigos de encuentros furtivos. Perdieron su voz, arrastrados por bravas corrientes y enmarañados engaños. Rondan inquietos los extremos de lo prohibido. Desfigurados placeres florecen en miserables hombros de solitarios cuscos. No habrá lujuriosa pasión que excomulgue los placeres que no debieron ser. Cargan amuletos y promesas, placeres que se llevan los amantes de tiempo incompleto, entre piernas y perlas. Esos vuelven en complicidad, con placeres que son casualidades y accidentes del tiempo. Algunos se llevan a la conciencia y al silencio, se encuban sin parpadeos ni quejidos, se guardan bajo la tierra o con los dedos cruzados. Por último, se disfrutan con la arena en los pies y el mar en los ojos, los placeres. Entonces, cuando escribo placeres, dije, esta es la ruta para empezar a construir Conticinio, que sea un placer. No importa si es un carácter amargo, si tiene una composición noctámbula o si
o si carece de algún sentido, pero lo importante es que se empieza a darle forma. Pues entonces, acomodo placeres, pero dejo de decir, no, ya no se va a llamar Trébol este libro. Entonces vuelvo a descartar el libro y le vuelvo a dar vuelta al libro, y al tiempo, este libro, digo yo, ya trabajado y ya con otra forma, se va a llamar Péndulo. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué péndulo? Porque tiene equilibrio y tiene tiempo. Y en ese tiempo y en ese equilibrio que lo dan los escritos, hay ese tic-tac de las cosas, del cómo se dan. Sí, entonces esto quiere decir que es un péndulo. ¿Va? Y me quedé con esa idea. Hay algo que quiero comentarles a todos y todas, de que este libro tiene poemas y narraciones. Es un libro súper completo y es un libro que atrapa desde el inicio, desde el primer poema hasta el último escrito. Nos atrapa y no nos suelta y se nos queda guardado. Quiero por favor que nos leas el primero, porque este libro empieza con un poema súper bello, que es un pedido, es una aclamación a la noche. En efecto, ahorita que te me adelantaste, te voy a decir que con Ticinio empiezo a darme cuenta que el libro tiene un saludo a la noche, ¿verdad? Después de que yo ordeno todos los contenidos, ya para irle dando, para darle el acabado, voy ordenando el libro, y entonces me percato que el primer poema que sale es aclamación. Entonces aclamación me generó una alerta. Entonces yo lo leo, digo yo, aclamación, que se levante la noche, es paz y es frío, es misterio, es vida. Cuestiona, conspira, castiga y ama, que se levante la noche. Sin amor no hay noche, no hay vida, no hay júbilo. Y entonces me genera la alarma. Cuando yo miro que el primer poema, de manera inconsciente, es aclamación. Sangre de Cristo, dije yo, ¿qué es esto? Y prosigo entonces cuestionando el libro. Lo sigo cuestionando porque yo después ya al último momento, yo digo, bueno, yo considero que este libro, este esfuerzo del libro, ya tiene una estética presentada. Tiene una metafísica que yo considero que le da la columna vertebral a los contenidos. ¿A qué me refiero con la metafísica? Ese elemento de la naturaleza propia del libro y que me va guiando a ir definiendo, a ir pensando en un nombre ya adecuado. No es exigido tampoco que el nombre tiene que ver con con el contenido del libro, ¿verdad? Eso no es una norma. Pero hay trabajos que por propia naturaleza, su parto da como resultado esa parte mancomunada del el nombre, los poemas y la construcción estética del libro. Entonces yo vine después en ese proceso que me resultó con Ticinio. Ese proceso, ¿cuánto tiempo te tomó? Yo creo que fueron como, tal vez ya después de dejarlo, retomarlo, volverlo a tomar, corregirlo, volverlo a tomar, me tomó promedio quizás de pensado ya queriendo hacerlo como de 2 años y medio, 3 años tal vez. O sea, ya tomándolo en serio, Ajá. ¿verdad? ¿Por qué te digo tomarlo en serio? Porque también surge la pregunta, ¿y para qué jodido vas a escribir? O sea, ¿cuál es la justificación para que uno se dedique a escribir? Si es un hobby, si es un oficio, si es simplemente, bueno, pues me salió porque estoy en una etapa emocional afectada por un amor o por un duelo. ¿Verdad? Pero al final es preguntarnos realmente por qué escribe uno. O sea, para justificar la existencia que nos corresponde en estos momentos, o hay una profundidad que va más allá de eso. Te detengo ahí y te pregunto, ¿sos un desocupado? Porque yo, gracias al libro, me doy cuenta que soy un desocupado. El desocupado. Mira, ese poema de los desocupados, para mí es un vulgareo en contra de mi persona. Porque al final el poema nace igual en la naturaleza de Conticinio, la medianoche. Yo creo que es el momento exacto y perfecto para poder crear ideas. Algunos hacen el amor en ese momento, pues otros nos dedicamos a estar tranquilos. La mayoría de estos escritos fueron concebidos a medianoche.
Sí, yo diría que sí, fueron concebidos en el día mentalmente, escritos en la noche y corregidos en la madrugada. Entonces, el de, ¿cómo se llama? El de Desocupado. Desocupado. El de Desocupados nació en esa condición, en esa situación espérame que no lo hallo. Se me perdió el muchacho. A ver. Sí, ya lo tengo, ok. Entonces, este poema Desocupado, que a mí, como te digo, en lo personal, Página 17. página 17, me agrada mucho, porque también pues me doy cuenta que es como, ahí estoy pues, ese soy. Que dice, desocupados. Para ser desocupados hay categorías. Unos que otros dejan sus días tras amores neciamente nocivos, entregando su agua, su cama y su dignidad. Algunos fulanos más desocupados les da por servir a los fantasmas, persinándose y dando sermones los domingos y cobrando diezmos. Otros desocupados se enamoran y al hacerlo se casan y ya caen condenados a su suerte, que no es mucha, pero se ocupan. A los asesinos les da por estar tan desocupados contando sus víctimas antes de matarlas. Narcisos desocupados que en sus espejos se ahogan. Hay desocupados que les da por parir hijos y tirarlos como dados y luego, sin más ocupación, se muerden como monedas de cambio. Hay desocupados muy serios que les da por encerrarse en el laberinto de sus depresiones y por no soportarse se suicidan sin nada más que hacer. Desocupados inseguros que cargan con miedo el sentimiento de la culpa. Hay desocupados tan graves que a falta de familia se vuelven un gajo de retórica. Desocupados serios y frágiles que enamorados cortan árboles, se embriagan, lloran y no saben en qué oído encontrar sus carencias. Tantos desocupados con tantas vidas, tímidos, mitómanos, románticos, aduladores y vencedores, miserables, en fin, hay todo tipo de desocupados y en el peor de los casos toman un lápiz, un papel, despiertan su lámpara al pulso de la noche y les da por volverse poetas, noctámbulos sin oficio ni juicio, desocupados. Entonces por eso que yo te digo que ese poema me agrada, pues, porque realmente, ¿qué hace uno a medianoche? Pues? Lo normal es ir a dormir, ¿verdad? Claro. Hay otros que hacen el amor, otros que beben cerveza y otros que nos ponemos a escribir o a hacer el intento. Súper. Comentaba antes, te preguntaba cómo fue la parte final de este proceso creativo. ¿Cómo llegaste al punto de ya ordenarlo? Porque lo dividís en diferentes partes. Primero unos poemas, ¿verdad? Luego la parte narrativa es la final. ¿Cómo llegaste a ese orden? El orden creo que se lo da el mismo libro, porque desde que yo percibo y me percato de que Aclamación es un poema de necesidad, pero también es un saludo, entonces yo digo, este poema no tiene que moverse de la entrada del libro, tiene que ser el primer poema, porque también si vos ves al inicio hay un verso de Dalton, sí, de Roque Dalton. De Roque Dalton, que habla sobre habla sobre la noche. Bueno, se me perdió, no lo encuentro. Y seguidamente abro yo el libro con aclamación y después con otros elementos nocturnos, con un elemento también cristiano que me parece raro, ¿verdad? Y posteriormente hay una ruta a la noche, porque hablamos de aclamación, después vamos con Via Crucis, después hablamos de un tema de los detalles, después hablamos del sacrificio, después hablamos de estaciones de año, después hablamos de sitios, después como Suniguás, por ejemplo, que Suniguás es un lugar allá adentro de Bozaguá, ¿ah? Y que es un lugar espectacular, y después me traslado inmediatamente a Managua, a la catedral, Julio se llama el poema, y después me traslado a otras figuras nocturnas que molestan en las noches, y entonces yo digo, aquí esta es la ruta para seguir con el libro, y después terminar con las narraciones, que yo dije, estas narraciones quizás no tengan el peso
gramatical, literario, pero tienen que ir porque son parte de esto también. Y hablando, perdón, hablando de elementos nocturnos, obviamente en el libro tenemos el punto de dormir. La gente se duerme. Ah, sí, la gente se duerme. La gente se duerme porque... Página 58. Página 58. La gente se duerme porque es normal cuando la gente ve en los buses y vos sabés el calor de Managua, las rutas, todos esos elementos que abonan que uno se canse y entre en ese proceso de querer dormir. Pero más allá de eso es que la gente se duerme. La gente se duerme en el bus, en la ruta urbana duerme la gente. El bol en la mesa con sal y limón gustoso duerme. La gente se duerme escuchando el juego. El vigilante se duerme antes que los ladrones. El niño se duerme acunado en la madre. La gente se duerme. La mujer de la esquina se duerme tarde, pero se duerme. Se duerme el taxista esperando clientes. Los amantes después del sexo. El asesino después del deber cumplido. El doctor de turno. Duermen los vehementes locos callejeros. Se duerme el sereno haciendo posta. El pintor en su cuadro. La abuela en su rezo. Se duerme el hombre por su gusto. Se duerme el indigente en banca ajena. El monaguillo se duerme escuchando el sermón. La gente se duerme. Pero en el ataúd, con todos esos acomodos y frescuras, blancas frescuras, con esos olores que invocan a la ternura, ¿para qué despertarlos si duermen en paz? Entonces, este es un poema existencialista vago también, ¿verdad? Porque también está vinculado a un tema cotidiano, pues. O sea, es normal ver a alguien en la ruta que va cabeceando y va con aquel calor. O en las bancas, alguien en las dormido. bancas, los muchachos del otro lado que se quedaron dormidos mientras pasaron volando lengua toda la madrugada. Entonces lleva ese elemento vivencial. Y el hilo, como ya hemos venido escuchando, este hilo conductor que tiene este libro, que lo ha hecho de forma genial, magistral, es los elementos nocturnos, como hemos podido escuchar. Y la portada obviamente lo tenía que tener un búho. ¿Por qué el búho? Lo primero, creo que cuando lo hablamos por videollamada, yo lo primero que dije fue la sabiduría. ¿Por qué lo elegiste? Lastimosamente uno no mira a zanates dormidos a medianoche, ¿va? Pero hay un simbolismo. Quizás una figura un poco quemada o trillada, pero la figura del búho representa la paciencia, representa la calma, representa la astucia, que yo lo ligo a la creatividad, y también lo veo en la perseverancia, en el búho. ¿Por qué perseverancia? Bueno, nunca deja de mirarnos. Entonces yo decidí, bueno, que quizás sonaría un poco infantil, pero me gustó la figura del búho, por lo simbólico y lo representativo, ¿verdad? Entonces decidí pues quedarme con esta figura, que al final tengo mis dudas. Pues yo te decía ahora pues que el libro me gusta, pero no me termina de convencer. Creo que siempre hay un margen de ese 100%, hay un 99% que el libro nos encanta, pero hay un 5% que pesa más que el 99% y uno dice, no termina aquí el libro, ¿verdad? No termina aquí, tiene que tener otra dimensión, y para ello hay que seguirlo trabajando. No digo para una segunda edición, sino que pensar en otras cosas, que no quedarnos con el elemento nada más poético, sino entrar a las aguas profundas de la narrativa. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Vos con qué estilo te sentís más cómodo? ¿Con la prosa, con la poesía o con la narrativa? Me gusta más la narrativa, fíjate. Me gusta más la narrativa. Yo te mencionaba también que estoy en la dinámica de poder preparar otro material para el mes de agosto. Un poco más narrativo, un poco más de lugares visitados, un poquito más de fluidez, ¿verdad? Porque también considero que aunque la poesía tiene mucho peso, pero también a veces se nos queda un poquito corta, ¿verdad? Para poder abordar muchos conceptos y muchas historias, muchas situaciones que se nos dan el día a día, pero que también están ahí en nuestro imaginario divagando y queriendo salir. Y seguramente los viajes que vos has hecho dentro del país, de alguna u otra forma han alimentado. Todo influye, hermano, todo influye. Eso sí, todo influye. Influye desde la persona que te vende el desayuno en la mañana,
hasta la persona que te da tu respectiva regañada, por no decir puteada. ¿Ah? Pero también hay un don cultural en nuestra Nicaragua que lo hace más exquisito, güey, y es la forma fluida con que nosotros escuchamos a unas personas del mercado contar una situación que le pasó al otro brother y que lo extienden y lo hacen chafa, pues. Y entonces ahí tenés un elemento, oye, espérate, aquí hay una historia, aquí hay una situación. Claro, una Entonces, en vivencia. esa huevoensidad que tenemos por naturaleza, creo que también es un condimento extra que nos da para poder proyectarnos, crear ciertas historias, creando los personajes, creando los ambientes, volviéndolo ficción, pero sobre todo no perdiendo en nuestro imaginario la esencia de lo que queremos construir, que son las narraciones. Y Zunihuas, ¿podrías leerlo, por favor? Azuniguás. Es un poema súper interesante porque yo no conocía realmente el lugar y eso es lo genial de adentrarse en cualquier libro, ¿no? Que siempre nos deja algo que nos enseña, nos deja algo, nos deja enseñanza. Y yo lo primero que dije, ¿qué es Zunihuas? Inmediatamente lo fui a investigar y, por favor. Zunihuás, sí, en un lugar allá por Bozaguá, por el lado de Salaya, si no mal recuerdo, un río, cerca de una comunidad misquita. Zunihuás, aquí me duermo, entre orquídeas que alumbran el grito de la montaña, guiado por sonpopos, cargando arroces, lechuzas repletas de sereno. Lodo, 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 agua, 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 Tinquipali montaña. La tierra herida, aún con su herida, es generosa, y en la penumbra se pesca sobre el río Zunihuás. Del otro lado, los ancianos platican, y entre el palabreo, muerden sigiloso el llanto. Muerden sigilosos el llanto, ¿por qué? Porque en esas conversaciones de esas personas que yo conocí en sus lenguas, al vernos a nosotros tenían un cierto grado de desconfianza, ¿verdad? Pero también ellos utilizaban su lengua, después de tanto rato de no encontrarse, utilizaban su lengua para contar sus penurias. Y eso nos lo contó el señor que iba con nosotros, pues, guiándonos en la tarea que andábamos. Entonces, por eso yo me quedé con Zunihuás. Cuando recuerdo clarito, aquella agüita helada, hermano, vos a ver a las 6 de la mañana, aquella agüita helada y dándonos el placer y el gusto de poder mojarnos las canillas y ver amanecer en Zunihuás. Ver aquel rocío, aquella cosa bella, pues. Entonces, por eso dije, lo mínimo que yo puedo hacer, bueno, es escribir algo de Zunihuás. Tinquipali es muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Y hablando de agua, bueno, no estamos en pleno verano, ¿verdad? Pero a esta hora llueve. Poema romántico. Hay mucho, como decía anteriormente, mucho esa sensación de una emoción que siempre está en el aire en cada uno de los poemas y eso es genial. Mucha remembranza siento y de una u otra forma siempre se habla del amor hacia una musa, hacia la vida, hacia las letras incluso. Es la 56. 56. A esta hora llueve. A esta hora llueve. Este poema me recuerda a Anaílse Gómez. Yo no la conocí, pero leí sobre ella. Y después de yo sí quisiera leer dos poemas, el de Anaílse Gómez y el de Julio Cabrales, que para mí son una de los personajes poéticos que gozamos de mucha calidad y de mucho sentido humano. Un poema de invierno. A esta hora llueve. A esta hora llueve de arriba para abajo, de lado y con viento. Llueve como si Dios se desgastara llorando por sus deslices. Llueve como un insolente alarido rabioso. Llueve franco y fino, haciéndose masa con el polvo artísticamente charco. Desde la viga, malabaristas estampan su brusca tarea en el trampolín de sus goteras. Llueve con relámpagos de culpa, con pesares que son diluvios, inundadas palabras brotan de tu rollo y tu arroyo de café. Todo es tan distante, tan florecido y tan pantanoso. A esta hora llueve sobre los hombros que abrazamos, llueve sobre los marañones y sobre las orugas. En las tejas corren cascadas que van a dar a la hondonada. Afuera llueve, ya te dije.
llueve de arriba para abajo, llueve con el pretexto del calor, llueve como un insolente, llueve con culpas y relámpagos. Pero aquí adentro, sin mortaja alguna, en esta cueva enredada de interrogantes, todo sigue seco. Sin embargo, a esta hora llueve. Entonces, ese poema me dio pie a estos dos personajes que te mencionaba, pues que para mí trascendieron mucho y que ahí los tengo siempre presentes, en especial a Julio Cabrales, pues porque uno se lo encontraba en el semáforo de Navaja. Este Julio Cabrales, decía. ¿No? Entonces yo decía, cuando me dice, se murió Julio Cabrales. Entonces dice, despedidas para Julio Cabrales. En el infierno más glorioso de tu paraíso agobiante, las polillas y la gangrena te llevan por partes, todo saliendo debajo de tu cama. El espectro de la rosa paraliza las oraciones en tu altar y los santos de yeso sin plegarias no saben orar. Versículos de esquizofrenia no son capítulos de salvación. Perturbado poeta, malhumorado pero calmo, con luz y sin razón. Irreparable misericordia versifica a un cristiano tan creyente como Julio Cabrales en su última cena. Amén. Y digo esto de Cabrales porque poeta cristiano, pues, poeta de mucha calidad filosófica en su condición de escritor, pero sobre todo con un imaginario que da pie a seguirlo estudiando. Y después yo voy con el de Ana Ilse Gómez. Epigrama para Ana Ilse. Las ceremonias de las rosas y claveles vienen a hablar de vos, Ana Ilse. Fue un presagio, la lluvia, la luna panzona, los gatos maullando. Yo veía que algo nos traía esta tristeza pintada de aceptaciones y luto. Así, arrullados, se despedían tus ojos. Inmensa te nos quedaste en cada poema que nos entregaste. Sin habernos conocido, Ana Ilse Gómez ya te leía. Entonces esos dos personajes para mí era inaudito, ¿no? Integrarlos en Conticinio, pues, y yo lo hice como una pequeña ofrenda de respeto hacia ellos. Súper. Y la verdad es que ese sentimiento ahí está y va para toda la vida, ahora que ya está en el libro. Sí, sí. Algo que no hemos hablado todavía es por qué Conticinio. Y yo les quiero comentar de que Conticinio es el último escrito del libro. Y tiene una particularidad que quiero que nos lo comentes. Les adelanto que une varios fragmentos, varios poemas, varios escritos de todo el libro. Sí, lo que pasa que con el último poema, es que el último poema no tenía que ser el último poema, porque no iba a existir nunca. Entonces sucedió que yo empiezo a ordenar, pues, a anotar los nombres de los poemas, y empiezo a leerlos. Y yo voy sintiendo que a medida que los voy leyendo, van amarrándose, van uniéndose como vagones de tren, se van uniendo como en enredaderas. Y voy sintiendo que va dándole forma a algo, ¿verdad? Entonces yo digo, espérate, aquí hay un poema, digo yo. Entonces, como empiezo a leer todos los encabezados de los poemas y los escritos, vengo yo y digo, espérate, voy a leerlo. Entonces dice, Conticinio, aclamo su llegada en el cuadro desnudo en la enlutada, incierto viacrucis causando placeres para los pesares de un bastardo, con su sábana negra en un miércoles de fundida furia. Nocturna invocación en el requiem de un epigrama, es el destello de una imagen condicionada. Los que duermen se van de fiesta, en dos palabras, como un sendero para el último paso. Esto se vuelve una crónica antes de las 6, en un poema de invierno, en el cual la gente se duerme con un manzanillo de la muerte. Hay una insurrección conspirada sobre el breve pie del escritorio, como un sigiloso monólogo enjaulado, que se escapa y se esconde entre el insomnio y el desvelo, aclamando su llegada
entra por el arco de la enlutada el conticinio de la madrugada. Ah, dije yo, este es el poema de cierre. El cierre. Y después de eso, yo dije, ahí está el libro. Pero lo que me adelanté ahí es que antes de que se diera ese parto de ese poema, yo ya estaba detallando el libro, ya a medianoche yo llevaba el libro, ya detallado, vamos. Y viene el problema. ¿Cómo jodido le voy a decir a este libro? ¿Qué nombre le voy a dar? Y entonces yo estaba pensando, pues bueno, retomo trébol O péndulo. o retomo péndulo. Y este silencio ahorita breve que hubo, así, calladito todo el mundo. La gente durmiendo, no habían gatos, no había nada. ¿Qué hora es? Digo yo, va a ser la 1. Así se va a llamar este libro, dije yo. Así tiene que llamarse. Entonces yo dije, se va a llamar Conticinio, que es el punto de la noche donde guarda el más fino de los silencios. Y entonces ahí quedó bautizado Conticinio. Pues. Súper. Ahí quedó. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario para el poeta. Súper, muchas gracias. Los amigos que te digo. Es que compartía, bueno, ahora pues, que estamos tratando de llegar a agosto con un producto. Y hablamos de 2 personajes ahí que estamos en construcción. No voy a decir el nombre, pues, de todos modos no lo conoce. Uno es Carlos. Uno es Carlos, que es un muchacho que no bebe, no fuma, no baila pegado. ¿Qué haces de tu vida? Le digo yo. Hay un pero. Hay un pero. Ese hombre es un enfermo escribiendo y encerrado en su mundo y no sale. No sale. Y el otro es otro que se llama, bueno, decir el nombre ficticio, Rommel. Esa imagen es muy parecido a él. Bueno, de vez en cuando se echa su trago, ¿eh? Pero no fuma, no le habla a las mujeres, es muy cerrado, es muy apartado del maje igual. Y yo llevo 5 años, desde que él una vez me dijo, que yo le pregunté a él, ¿cuál es tu vicio? Le digo yo. Yo no tengo vicios, me dice, yo tengo dones. Y hasta hace poco, hasta hace diciembre, hermano, le digo, 5 años que llevo con este interrogante. ¿Cuál es tu don? Y entonces él, muy afablemente y apasionadamente me dice, hermano, mi don es falsificar firmas. ¡Qué hijo de la... Entonces, de esos personajes hay otros que compartíamos que son al final un vaso de tinta para escribir, para darle forma, para darle vida, para recrearlo, para conocerlo y para endulzar las narraciones que se vayan construyendo, pues. Y así como hay ellos, también hay situaciones que hasta cierto punto la primera presentación sería decir vergüenza, pero más bien la vergüenza tiene una ganancia, que es experiencia, pues, ¿verdad? También. Entonces, la idea es poder retomar varios personajes que están ahí vagando en las calles desde la madrugada y que nadie les pone atención, pero que solo los ve y no dicen nada. Están esperando Entonces, ser plasmados. esos personajes que van en la calle, que están ahí, esos personajes son los que van enriqueciendo los libros, dependiendo también de la composición que se le quiera dar, ¿verdad? Y también de las intenciones que uno tenga. Si pudiera decir yo para cerrar 3 cosas que he aprendido con este proceso. Primero, encontrar la naturaleza del libro que se está haciendo. Saber qué naturaleza tiene ese libro. Agregarle a ello que hay un concepto también metafísico en los libros que uno quizás se atreve a avanzar o escribir. Hablo de metafísico porque también obedece a un sentido que está fuera de las dimensiones de uno y que el mismo libro empieza a transmitirlo. Y la otra es el tema estético.
La presentación del libro, te puedo decir, me gusta el libro, cómo quedó, me encanta cómo quedó el libro. Pero ahora que leo desde afuera, veo un montón de detalles que se tienen que corregir, ¿verdad? Entonces, es válido el tema estético, pero tiene mucho más peso, a mi manera de ver, el elemento metafísico y el elemento de aporte literario. De lo contrario, puede ser un libro, pero no es un libro. No sé si me explico. He tenido la oportunidad de avanzar con otros escritos, con otros libros, y me doy cuenta que este puede ser el cuarto libro, pero al final yo digo que siempre es el primer libro, porque hay que seguirlo trabajando. Siempre hay espacio para la mejora y toda una vivencia también, una experiencia y un aprendizaje. Te pregunto, esta nueva narrativa que estás desarrollando, que estás creando, ¿también ha sido o lo estás haciendo en la noche? Yo creo que el proceso de identificar es en el día. Identificar todos los procesos es en el día, identificar las situaciones, crear las ideas es en el día. Pero ya desnudarla es en la noche, darle forma es en la noche, disfrutarlo es por la noche. Darle ese cariño, ese sentido de placer a escribir es por la noche, porque ya en la mañana uno amanece con otra energía para seguir trabajando. Súper. Ya para ir cerrando, tal vez nos contés un poquito más allá del libro, de ese proyecto que estás trabajando. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué crees que le gustaría estar haciendo a Yustian? ¿Qué te gustaría estar escribiendo? ¿Por dónde te gustaría andar viajando? La verdad que no pensaría a dónde estar o con quién estar, sino que pensaría más bien cómo estar. Porque a veces es necesario generarse en uno mismo la condición de sentirse pleno, ¿verdad? Y yo te digo, el libro me hace sentir muy bien, no me hace verme más allá, sino que me hace verme ahorita. Porque en estos tiempos que todo es circunstancial y efímero, yo creo que hay que justificar la existencia del día de hoy sabiéndolo vivir. ¿Sentís que te aterriza de cierta forma, que te hace entrar en la realidad? Es que la realidad nos permite hacer el libro. O sea, yo siempre digo, hay que tener un nylon y un plomo en el tobillo para no agarrar altura. Sí, porque, o sea, escribir un libro, Anapuchica, uno dice que bueno, un libro, pues. Ajá, ¿y cuál es el compromiso que vos tenés con el libro? Ajá, sí, está bien el libro, cualquiera hace un libro. Ajá, pero ¿cuál es tu responsabilidad directa con ese libro? ¿Qué? ¿Presumirlo? ¿Ah? ¿Escribir para vos? Entonces ahí vuelve la pregunta que teníamos hace una hora atrás. Ajá. ¿Por qué escribí? O sea, el proceso de escribir se disfruta, pero también tiene sus pormenores. Y eso, por eso yo coincido con lo que dice el principio de este libro. El grado de poeta no está con el libro. Eso lo va a dar el tiempo, eso lo va a dar las experiencias que se van construyendo desde el enfoque literario. Pero no garantiza que un libro sea, que X, Y, Z persona sea un escritor o una escritora, sino que eso lo va a determinar el tiempo, la lectura y la constancia y el amor por escribir. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y la última, sé que ya lo he dicho como 3 veces para ir terminando. ¿Dónde pueden, todos los que nos están escuchando, dónde pueden conseguir el libro, Yustian? En la Casona del Café que está allá por la Avenida Bolívar. Aquí en Managua, ¿verdad? Aquí en Managua, aquí en la biblioteca alemana nicaragüense. Y bueno, ahí. Súper, súper bueno. Gracias nuevamente, Yustian, un honor tenerte acá. Gracias también por permitirnos conocerte, leerte también a través de tus escritos. Y nuevamente, gracias a la Biblioteca Alemana que tiene una pregunta más.
Ok, eso es muy fácil. Gracias a Dios tenemos una vida por delante para hacerlo, pero también tenemos el día de mañana. Así que, bueno, yo abierto a poder generar un espacio con ustedes, con todo gusto, compartir un poquito más a fondo, pues, algunos elementos muy propios y siempre con ese agradecimiento, principalmente, pues, porque aquí hay un rol, como le digo, pues, también un sentido de generar un sentido de referencia dentro del tema literario. Y obviamente a uno le genera mucho gusto, mucho regocijo poder abrirse a personas que le interesan compartir sus escritos, porque yo sí te digo algo, tenemos un montón de escritores, están en el semáforo, están en la calle, están en un bar, están en la oficina, están encerrados, están solos, están con la novia, pero a veces no se abren a compartir este tipo de cosas. Yo creo que yo sí pudiese comprometerme con ustedes a que con todo gusto compartir un poco más de la historia que hemos tenido desde el ámbito literario, pues en el caso de Estelí, con el movimiento que teníamos en Estelí, aquí en Managua también, que pertenecimos a otros espacios literarios, pero como de cierto modo dicen por ahí, nos gusta andar de manera sigilosa y cautelosa, pero sí seguro de construir el tema literario con mucho placer para compartirlo. Muchas gracias a Justin por la presentación oficial del libro Conticinio. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Gracias también a nuestro moderador por estar presente. Okay. Quiero agradecerle por el espacio. Quiero agradecerle a la Biblioteca Alemana Nicaragüense por el espacio. Y sí, obviamente, poder seguir compartiendo, no solo con ustedes, sino que también con muchos muchachos, muchachas, señores, señoras, que tengamos la misma afinidad y la misma pasión por el tema poético y narrativo. Mil gracias. A vos, gracias por esa maravillosa presentación, y ese libro, ya saben, está disponible en la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Nosotros hemos llegado al final de este primer inicio del Literature Fest de este 17 de marzo, pero mañana continuamos con mucho más, y esta es la agenda. A las 10 y desde las 10 a las 11:30 tendremos un conversatorio, un acercamiento a la vida de Fernando Silva, el viaje a Egipto. El ponente será Hermann Schulz y la moderadora Ruth Flores. Todo esto también estará completamente en vivo a través del Facebook Live. También tendremos un conversatorio de obras pictóricas de Fernando Silva con una ponente, Luz Marina Acosta, y modera Eloy Mondragón. Todo esto será presencial, y también terminaremos con la presentación del libro Verso y Voz de Gabriel Traversari, y tendremos de moderador a Giovanni Romero. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Gracias también a ustedes por estar compartiendo con todo el público sobre sus obras y sobre su literatura. Así que muchas gracias. Y de parte mía les agradezco mucho por la oportunidad de presentar en este primer día del Festival de Literature Fest 2022. Así que muchas gracias y nos vemos hasta mañana.